Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar el principio de funcionamiento de un fototransistor. En este caso es un NPN, que acá podemos ver el datasheet. Inicialmente vamos a ver, digamos, cuáles son las características de este fototransistor. Entramos al datasheet, bueno, en este caso es un Everlight, y vamos a ver los parámetros principales. Bueno, la tensión máxima entre colector y emisor es de 30 voltios y la corriente de colector máxima es de 20 mA. Esto hay que tener en cuenta para nuestros diseños. Y por supuesto la potencia máxima que puede disipar es de 75 mW. Ya más adelante vamos a hacer una prueba de cómo conectarlo y qué características tiene. Además de estos datos, tenemos que la corriente de colector en la oscuridad es de 100 nanoamperes y el rango de banda de luz va desde los 400 hasta los 1100 nanómetros. Esto corresponde a la luz visible, desde los 600 a 800 nanómetros es aproximadamente la luz visible. Y bueno, y tenemos más abajo una curva de cómo sería la sensibilidad respecto de la longitud de onda. Cabe destacar que para cada longitud de onda tenemos una sensibilidad distinta, por lo tanto no es tanto así, no lo podemos comparar por ejemplo con una DLR que tiene una respuesta mucho más lineal en comparación a este semiconductor. Y yendo un poco más acá, en otro gráfico donde nos muestra la corriente de colector en función de la luz que llega, se puede ver que la corriente de colector aumenta a medida que nosotros irradiamos más el fototransistor. Tenemos escala de miliwatt por centímetros cuadrados y miliamper. Hay que tener en cuenta que al ver este gráfico los ejes se encuentran en escala logarítmica. Y bueno, yo creo que con esto, bueno, acá tenemos un gráfico más donde se muestra la respuesta, ¿no es cierto?, de este transistor según la luz que está llegando, según la luz que, ¿no es cierto?, que le llega. Para el caso de 0,5 miliwatt por centímetro cuadrado tenemos una respuesta de aproximadamente 1 miliamper, variando desde 0 hasta 4 volts la tensión de colector emisor. Otra cosa que me estaba olvidando de decirles es que este transistor puede funcionar desde una zona de corte, una zona activa y una zona de saturación. Cuando estemos en la zona de saturación, el datasheet nos informa que la tensión máxima que va a haber entre la juntura colector emisor va a ser de 0,4 voltios. Vamos a ensayar ese dato y ver si realmente contrasta con la realidad. Después, cuando se encuentre en zona de corte, veíamos, bueno, que la corriente va a ser de aproximadamente 100 nanoamperes y en activa va a depender de la luz que está irradiando hacia el fototransistor. Bueno, este acá es el circuito que vamos a ensayar hoy. Tenemos nuestro fototransistor NPN en serie con una resistencia entre el colector y la tensión de alimentación de 10K. La tensión de alimentación para este ensayo va a ser de 10 voltios. Bueno, lo primero que tenemos que ver es en qué región va a trabajar este transistor. Puede estar en una zona de corte donde no conduce, una zona activa donde la corriente de colector va a ser dependencia de la luz que está incidiendo sobre la base, o bien una zona de saturación donde la corriente que incide en la base, la corriente de colector ya no va a depender de la luz que va a incidir sobre la base. Entonces, para ver qué puntos son estos, digamos, diferenciar en nuestro circuito a partir de cuándo va a estar en zona de corte o en zona de saturación, solo basta hacer unas leves cuentas. Lo primero que tenemos que saber es que un transistor va a estar en zona de saturación cuando la corriente que que debería circular por el transistor ya no lo controla más el transistor, sino el circuito externo. Esa corriente se la halla de una manera muy sencilla, que es la tensión de alimentación menos la tensión de colector emisor antes de la saturación dividido la resistencia que está en serie. Esto nos va a dar la corriente máxima que estaría pasando por el transistor antes de entrar en zona de saturación.
Es decir, 10 voltios menos 0,6, 0,7, este depende del diseño, dividido 10K, nos da 0,94 mA. Es decir, yo estoy ingresando acá con una luz, incido sobre la base, circula una corriente. Mientras mayor es la luz, mayor va a ser la corriente. ¿Hasta cuándo la corriente esta va a estar controlada por la luz? Hasta que me limite el circuito externo. Es decir, supongo yo pongo un puente acá, la corriente que va a circular sobre esta resistencia va a estar dada por la tensión de alimentación dividido la resistencia, que es 1 mA. Entonces, en ese caso, esta tensión colector-emisor es pequeña, digamos, yo dije que hacía un puente, bueno, saquemos ese puente y digamos que esta tensión ahora es de 0,6 voltios, es decir, que estamos cerca o por entrar a la zona de saturación. En ese caso la corriente es de 0,94 mA y yo lo puedo detectar colocando un osciloscopio acá o midiendo con un tester la tensión. Si por esta rama está circulando 0,94 mA, es decir que yo acá estoy teniendo una caída de tensión de 9,4 voltios. Y en este canal voy a medir 10 menos 9,4, 0,6, que era lo que habíamos dicho. Y cuando el transistor, cuando yo incido más luz que la que me estaría controlando estos 0,94 mA, la corriente va a tender a esta corriente máxima que va a ser la tensión de alimentación menos la tensión de colector emisor en saturación. Que esto es aproximadamente 0,2, 0,3. El fabricante en el datasheet nos decía que va a ser menor que 0,4 voltios. Dividido la resistencia de 10K nos da aproximadamente 1 mA, un poquitito menos. Y la otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que la potencia que disipa este transistor tiene que ser menor a 75 miliwatts y va a ser... Bueno, este es el circuito que estamos por ensayar. El cable rojo corresponde al positivo de la fuente, mientras que el azul el negativo. Entre el colector y el positivo de la fuente tenemos la resistencia de 10K y el emisor va conectado al negativo. Estamos midiendo con el canal número 2 la tensión colector emisor y el canal número 1 la tensión de alimentación. Bueno, ya el circuito está funcionando. Acá en el osciloscopio podemos ver que tenemos la tensión de alimentación cercano a los 10 voltios que habíamos dicho, en este caso de 10,1, y la línea azul representa la caída de tensión en la resistencia o la tensión de colector emisor. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primero vamos a hacer la prueba de qué pasa si tapamos la luz. Si nosotros tapamos el fototransistor, como decíamos antes, la corriente de colector tiende a ser cero. Tiende a ser cero y por lo tanto la tensión en la resistencia va a tender a la tensión de alimentación que estamos poniendo de la fuente. Ahora yo suelto y esta tensión comienza a bajar. Bueno, acá sucede algo bastante raro, que podríamos decir. ¿Por qué vemos esta especie de función senoidal correspondiente a 100 Hz? Es porque yo acá arriba tengo un tubo fluorescente que sabemos que esta luz se está prendiendo y apagando a la frecuencia de línea, o al doble de la frecuencia, lo que sería la frecuencia de línea. Entonces estamos viendo que la luz que está emitiendo el tubo fluorescente al fototransistor la vemos reflejado, digamos que varía la corriente del colector. Ahora, si vamos al circuito, y en el circuito lo que hacemos es cambiamos, digamos, le damos más luz. En este caso yo tengo una linterna, le damos más luz y vemos cómo ya estamos en zona de saturación, es decir, que ya fue excesiva. Vamos alejando y vemos cómo va aumentando. Lo que voy a hacer es apagar el tubo fluorescente. Apagamos el tubo fluorescente y ahora sí, estamos en casi oscuridad. Entonces, yo tengo la luz, me voy acercando, va aumentando la corriente de colector, cada vez aumenta más a medida que yo me acerco, y por lo tanto esa tensión de colector va disminuyendo, ¿hasta cuándo? Hasta que entra en zona de saturación. En este caso yo estoy en zona de saturación. Vemos que la tensión máxima en el canal 2
es de aproximadamente 320. Es decir, que esa tensión es la tensión de saturación de este dispositivo. Bueno, acá también se puede ver un efecto raro de esta linterna que tiene. Lo que vamos a hacer es, vamos a agrandar un poco la escala y vamos a poner el trigger por acá. Vamos a darle luz al circuito hasta que veamos la onda. Bien, esta es una linterna, vamos a pasarlo a modo alterno, así nos ahorramos de... Esta es una linterna que vemos que en verdad está switchando a una frecuencia bastante elevada. Vamos a... Bien, ahí podemos ver qué es lo que está sucediendo. Esta luz se está prendiendo y apagando a 40 kHz. Es decir, que este tiene un circuito de PWM que lo que hace es variar la intensidad del LED dependiendo de la carga de la batería de esta linterna. Quizás para demostrar a ver qué es lo que sucede no es la mejor opción en este caso. Lo que voy a hacer es cambiar el tipo de iluminación. Vamos a volver a configurar en continua. Vamos a poner las mismas escalas y vamos a realizar de vuelta la prueba. Bueno, en este caso no hay luz incidente sobre el circuito o es mínima y la tensión del canal 2 máxima es aproximadamente la tensión de alimentación. En este caso, si nos estamos viendo la eficaz, la tensión del canal 2 es de 9,93 voltios, mientras que la alimentación es 10,1. O sea, estamos cerca, estamos en el corte y estamos cerca de la tensión de alimentación. Ahora, yo empiezo a incidir con una luz el circuito. Lo que va a suceder es que va a empezar a aumentar la corriente de colector. Ahí vemos como la línea azul empieza a bajar. Empieza a bajar porque está aumentando la corriente de colector. Está aumentando hasta el punto en que si yo me acerco demasiado con la linterna esta, voy a llegar a la zona de corte del transistor, que es este el caso. Y donde la tensión eficaz corresponde a 400 milivoltios aproximadamente. Queremos saber qué corriente está circulando en este momento, solo lo único que tenemos que hacer es la tensión de alimentación menos la tensión colector-emisor que estamos midiendo dividido la resistencia. Es decir, que tenemos aproximadamente una tensión de 3 voltios colector-emisor, 10 menos 3 voltios dividido 10K. Eso nos va a dar la corriente que está pasando por el transistor. Bueno, acá vamos a analizar otro ejemplo. Modificando el circuito, tenemos el mismo circuito que explicábamos anteriormente, pero esta vez estamos emitiendo con un diodo derecho a la base. La tensión colector-emisor es aproximadamente de 200 milivoltios, eso quiere decir que estamos en zona de saturación. Ahora, ¿qué pasa si yo corto la luz que hay entre el diodo que está emitiendo y el fototransistor? Lo que va a hacer es hacer que esta tensión suba. ¿Suba hasta qué punto? Suba hasta el punto que llegue cercano al corte. En este caso no llega cercano al corte porque tenemos una luz ambiente. Y si yo voy levantando el papelito vemos que empieza a conducir corriente. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, decir que este circuito va a funcionar como una barrera o va a detectar algún tipo de objeto. Si yo paso, la tensión colector-emisor sube, ¿hasta qué punto? Hasta que desaparece. Y a mí me interesa detectar esos picos. Pero vemos que cuando esto está cortado, tenemos una tensión que no es en verdad la tensión de fuente. Y esa tensión inclusive va a variar si yo por ejemplo estoy dándole una luz que no tiene nada que ver con este circuito. La saturación la tenemos definitiva, pero el corte no lo estamos asegurando. O puede pasar al revés, puede pasar que este LED esté más lejos y que no alcance realmente a entrar en zona de saturación y mucho menos en zona de corte. Es decir, que nos estamos manejando entre dos umbrales. Bueno, para
Para solucionar esto existen varios circuitos que podrían ser factibles, pero lo podemos ver de una forma, de una aplicación bastante sencilla, que es utilizando un amplificador operacional en modo detección, digamos, es decir, que si supera una tensión de referencia va a conducir, y si la tensión que estamos midiendo es menor, no va a conducir. Bueno, lo que hice fue cambiar la distancia entonces, y ahora sí, vemos en el osciloscopio que la tensión colector emisor ahora tiene un valor de 3 voltios. 3 voltios cuando no hay nadie en el camino. Pero si yo corto la luz, esta tensión tiende aproximadamente a 8 voltios y medio. Entonces a mí me gustaría detectar entre dos valores, por ejemplo 0 y 5 voltios, cuando no hay nada en el camino, es decir, que el fototransistor está recibiendo la luz derecho del LED, o bien cuando hay un objeto en el camino y se corta este paso de luz. Por ejemplo, viendo en el osciloscopio, a mí me gustaría tener una tensión de referencia que esté en aproximadamente 6 voltios, 6-5 voltios, y que si esta tensión de colector emisor es mayor a estos 6 voltios, a mí me gustaría tener un 1 en tensión equivalente a 5 voltios, mientras que si la tensión colector emisor es menor que estos 6 voltios, yo quiero tener un 0. Esto sirve para, es decir, el circuito que queremos ver es cómo digitalizar esta señal de modo de ingresar, por ejemplo, a un microcontrolador o algún sistema donde a mí me interesa tener la señal entre 1 y 0 y luego, digamos, procesarla para realizar algún tipo de operación. Entonces, volviendo nuevamente a la mesa, yo voy a utilizar un amplificador operacional como comparador. Si la tensión que tengo acá, que es la de colector emisor, es mayor que 6 voltios, yo en la salida voy a tener 5 voltios, que es la tensión que está alimentando el amplificador operacional. Si esta tensión es menor que 6 voltios, entonces en la salida voy a tener un 0. Bueno, esta tensión de referencia, que es la que hoy ensayábamos, la podemos variar. ¿Cómo la variamos? Bueno, una forma muy sencilla. Si no sabemos, digamos, que esa referencia es exactamente un voltaje, podemos poner un potenciómetro. Un potenciómetro que va a estar comprendido entre 0 voltios y la tensión de alimentación del fototransistor, no la tensión de alimentación del amplificador operacional. Esta tensión va a depender de el 0 y el 1 que nosotros vamos a decidir. Bueno, antes de realizar el circuito, miramos el datasheet del operacional que estamos por utilizar. Como les decía, en este caso voy a utilizar un LM324N y este es el encapsulado. Tiene 4 amplificadores y al circuito lo voy a conectar en el amplificador número 3. Es decir, que en esta entrada yo voy a tomar la señal de referencia del potenciómetro. Esta va a ser la tensión colector emisor que medíamos hoy, y esta va a ser nuestra salida 1,0, que va a estar... Bueno, acá les voy a mostrar cómo simular este circuito, o por lo menos la parte del operacional, para ver su funcionamiento. Vamos a entrar en Proteus, en el ISIS. Vamos a buscar el operacional LM324N. Bueno, en este caso el 324. Vamos a agregar solamente uno. Vamos a buscar un potenciómetro. A ver si... Buscamos un potenciómetro interactivo. Y ya con eso podemos simular. Entonces nuestra tensión de referencia va a entrar al positivo del operacional. Al operacional lo vamos a estar conectando entre 0 voltios, a igual que la tensión al potenciómetro. Entonces lo vamos a estar conectando entre tensión de GND y la tensión de alimentación del operacional, que en este caso dijimos que iba a ser 10 voltios. Elegimos 10 voltios, conectamos el operacional y el potenciómetro. Entonces con esto vamos a cambiarle el valor. Con este potenciómetro vamos a estar modificando la tensión de referencia en esta línea respecto a la que nosotros vamos a tener a la salida del colector del fototransistor. Entonces, para simular la entrada del operacional y salida del fototransistor, vamos a utilizar una fuente
que va a ser senoidal. Esta tensión, la amplitud, este es el offset, perdón. El offset va a ser de 5 voltios y la amplitud va a ser de 5 voltios. ¿Sí? Vamos a estar trabajando entre 5 más 5 y 5 menos 5, que sería entre 0 y 10 voltios. Entonces vamos a incluir un osciloscopio para ver qué resultados tenemos. Para eso vamos a ver nuestra salida, nuestra tensión de referencia o la tensión de referencia, y vamos a ver la tensión de referencia, y nuestra entrada. Le damos simular. Vamos a poner fuente de disparo el canal 2 y vamos a centrar todos con correctamente el canal 2, el canal de la alterna lo ponemos en continua. Vamos a agrandar la escala y vamos a poner la referencia inferior al límite inferior del osciloscopio, al igual que nuestra salida del operacional. Vamos a poner con la misma escala 1 voltio, DC, acoplación, y por último nuestra tensión de referencia, que es el canal azul, de igual manera que los demás. Lo acomodamos. Bueno, entonces acá sí se ve lo que queríamos ver. La tensión verde, como decíamos, es la que está generando la fuente, que corresponde a la tensión colector emisor de nuestro dispositivo. La azul es nuestra referencia, que yo la puedo variar, y la roja es nuestra salida operacional. Entonces, si nuestra entrada, la entrada del operacional, está por debajo de nuestra tensión de referencia, yo a la salida voy a tener un 1. Un 1 o bien una tensión correspondiente a la tensión de alimentación del operacional, o muy cercana. Eso hay que tener en cuenta y ver en el datasheet del operacional. Y si la tensión negativa está por encima de la de referencia, yo la salida voy a tener un 0. Entonces yo incremento mi referencia y estoy menos tiempo, digamos, por encima de la referencia. Por lo tanto, a la salida yo voy a estar voy a estar un menor tiempo en bajo que en alto. Si hago lo contrario, decremento el tiempo en alto que yo estoy, o el tiempo que estoy por debajo de la tensión de referencia, es muy corto en comparación al tiempo que la señal permanece en alto. Podemos agrandar un poco el tiempo y ver un poco mejor. Acá ya tengo el circuito funcionando. Tengo el operacional, el potenciómetro que está tomado entre la tensión de alimentación y GND o 0, y esta es nuestra referencia. Entra el positivo del operacional, el cable anaranjado, el negativo es el que sale de nuestro colector, y nuestra salida está conectada hacia el canal del osciloscopio, que sería en este caso el canal amarillo. Viendo la pantalla del osciloscopio, el canal amarillo tenemos la salida del operacional y el celeste corresponde a la tensión colector emisor del fototransistor. Entonces, si ahora yo disminuyo o corto las incidentes, esa tensión azul se va a elevar. Si vemos en la pantalla del osciloscopio, esta es nuestra tensión de referencia de 6 voltios. Si la tensión de salida es mayor que la tensión de referencia, tenemos 0 voltios. Si es menor, 1 voltio. Bueno, ahí decrementé la referencia. Esta corresponde a la referencia nueva, y yo con el control remoto puedo agregarle luz y vemos que vamos a hacer una captura instantánea. Vemos que el azul corresponde a la tensión colector emisor, mientras que la amarilla es la tensión de salida del operacional. Yo puedo ver que tengo un dato mucho más transparente a la salida del operacional que lo que estoy ingresando al
fototransistor, digamos la luz. Siempre que esta tensión supera un umbral, yo la serie voy a tener un 1, y si está debajo de esa referencia voy a tener un 0. Espero que les haya gustado este tutorial y que les sirva para futuros y para sus circuitos. Agradezco su tiempo y nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo.